Hola estudiantes, bienvenidos al curso de polígonos. En esta oportunidad veremos elementos de un polígono. Elementos de un polígono. Los elementos de un polígono son lados, vértices, diagonales, ángulos internos y ángulos exteriores. Lados. Cada uno de los segmentos que conforman el polígono. En ese caso, nosotros tenemos que los segmentos que conforman este polígono son el segmento AB, el segmento BC, CD, DE y EA. Entonces, esos segmentos son los lados del polígono. Recordemos que un polígono es una figura plana formada por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos no colineales que encierran una región en el plano. Ahora, vértices, cada uno de los puntos donde se intersecan dos segmentos consecutivos. Entonces, vamos a entender qué es un vértice. En la definición se involucran dos segmentos consecutivos. Recordemos, dos segmentos son consecutivos cuando tienen un extremo en común. Yo ya había dicho que el segmento AB es un segmento del polígono y el segmento BC es otro segmento. Son consecutivos porque tienen en común el punto B como punto extremo. Entonces, para hallar los vértices, yo me ubico en un punto. Me voy a ubicar en el punto A y sigo los segmentos. Entonces voy A, aquí termina el segmento AB y el lado consecutivo es el lado BC. Entonces este es un vértice, vértice B. Luego de C a D hay otro segmento y se forma este vértice, el vértice C. Con ese mismo análisis yo digo entonces que cuáles son los vértices. Son el punto A, B, C, D y E. Diagonales. Segmento de recta que une dos vértices no consecutivos. Para yo trazar las diagonales me ubico en un punto. Voy a ubicarme en el punto B. Y ubicado en el punto B identifico los vértices consecutivos. Entonces los vértices consecutivos a B son el vértice A y el vértice C. La definición que implica la diagonal se traza desde un punto a los vértices no consecutivos. ¿Cuáles son los no consecutivos? El E y el D. Entonces, desde B trazo la diagonal de B a E. Luego trazo la diagonal de B a D. Porque D es un vértice no consecutivo. Y recuerden, es el segmento de recta que une dos vértices no consecutivos. Entonces yo tengo que desde B tengo dos diagonales, la diagonal BE y la diagonal BD. De la misma forma procedo desde el vértice C. Primero ubico los vértices consecutivos. Los consecutivos son el B y el D. Entonces los no consecutivos son el A y el E. Entonces recuerden, la diagonal son los segmentos de recta que unen dos vértices no consecutivos. O sea que va a trazar segmentos de rectas desde C a y desde C a E. Y de esta forma obtenemos las diagonales que se pueden trazar desde el vértice C. Observemos que cada vértice se pueden trazar dos diagonales. Luego me ubico en el vértice D y tengo una diagonal, o sea que me falta otra diagonal, que en este caso es la diagonal de A. Luego voy al vértice E y observo que ya tengo las dos diagonales. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de diagonales que se pueden trazar desde cada vértice es igual al número de lados menos 3. Este es un polígono de ¿cuántos lados? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Y si le resto 3, entonces 5 menos 3, 2. Quiere decir que desde cada uno de los vértices se pueden trazar dos diagonales. Como un primer concepto a la hora de trazar diagonales, recordemos que el número de diagonales desde un vértice
es igual al número de lados menos 3. ¿Para qué nos va a servir este concepto? Para a la hora de trazar las diagonales de cualquier polígono, verificar si trazamos las diagonales que le corresponden. Si fuese un polígono de 12 lados, desde cada vértice salen 9 diagonales. Y en conclusión, para este polígono, ¿cuántas diagonales tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Esta no la contamos porque la diagonal BD es la misma diagonal DB. Pudimos haber contado también de la siguiente manera. ¿Cuántas diagonales salen de cada vértice? De este salen 2, 4, 6, 8, 10. Y lo dividimos por 2 porque están duplicadas. Darían 5 diagonales. Ángulos interiores son los ángulos formados por los lados del polígono. Estos son los lados del polígono. Entre este lado y este lado se forman dos ángulos. Este ángulo y este ángulo. Pero ¿cuál va a ser el ángulo interior? Los que están en la región que encierra el polígono, o sea, los que están dentro de esta región. Entonces, entre este lado y este lado se forma este ángulo. Entonces, entre este y este se forman este ángulo y así sucesivamente. Tengo 5 ángulos. En un próximo video haremos la práctica de medición de los ángulos internos de un polígono. Ángulos exteriores. Cada uno de los ángulos formados por un lado y la prolongación de un lado consecutivo. Entonces, aquí está ubicado el ángulo exterior, este ángulo y este ángulo. ¿Qué quiere decir acá? El lado que yo escogí, o que se escogió en este caso, fue el lado AE. Y los lados consecutivos les hago proyecciones colineales, o sea que le hago una proyección colineal acá de esta proyección. El ángulo que se formó entre AE y esa proyección es el ángulo exterior. El lado consecutivo también es el lado AB. Entonces le hago una proyección colineal. Ya le hice la proyección. Este ángulo que se forma entre el lado AE y la proyección es el ángulo exterior. ¿Qué más podemos decir de los ángulos exteriores? Que un ángulo exterior es adyacente a un ángulo interior. ¿Qué quiere decir eso? Que son ángulos consecutivos, o sea, uno seguido del otro, que comparten el mismo vértice y que su suma es 180 grados. O sea que un ángulo interior más un ángulo exterior suman 180 grados. De esto hablaremos más en el video de medición de ángulos internos. Para terminar, hagamos un resumen de lo que hicimos. Un polígono tiene 5 elementos básicos: los lados, los vértices, las diagonales, los ángulos interiores y los ángulos exteriores. Además, hay unas características que nos podrán servir. El número de lados es igual al número de vértices y de ángulos interiores. El número de diagonales que se trazan desde un vértice de un polígono es igual al número de lados menos 3. Los ángulos internos son los que quedan en la región que encierra el polígono. Para continuar con el curso, los invito a dar clic en el video Medición de ángulos internos y externos de un polígono. El curso completo está en la lista de reproducción Geometría. Suscríbase a mi canal dando clic sobre el logo del canal. Además, activa las notificaciones para enterarte de los próximos videos.